Cuando estoy con público como ustedes, me gusta decirles que realmente estamos en el lado correcto de la historia. Y eso es muy bueno, es la primera cosa. La segunda, decirles también que, como ya decían, es un reto eso de hacer una presentación luego del almuerzo. En mi caso, siempre me doy cuenta que luego del almuerzo, a la gente que no le interesa el tema, se duerme. Y la gente que le interesa también. Es una hora complicada, pero vamos a hacer lo posible para que ustedes sepan que terminé. Cuando les pida aplausos, por favor, ovaciónenme. Sabrán que habré terminado. Es para mí un placer. Muchas gracias al CERFOR, porque han creído que podemos nosotros aportar en este camino, en este viaje extraordinario que lleva el Perú. No de ahora, desde hace mucho tiempo. Ya comenté en la mañana que nosotros hemos aprendido mucho del Perú. Creo que es un permanente cruce de información. Nos estamos nutriendo mutuamente, conjuntamente con los países latinoamericanos. Por eso con Gustavo Solano, con Jorge Rodríguez y con muchas otras personas hemos desarrollado una plataforma que le llamamos el Foro Forestal Latinoamericano, a la que les vamos a invitar a muchos de ustedes también a participar, porque necesitamos ese conocimiento para irlo trasladando hacia otros países. En mi presentación, lo que quiero un poco demostrar es lo que ha pasado en el Ecuador. No la pasas aquí. Ahí está pasando, pero está pasando. ¿Desde dónde? Desde acá. Desde Perfecto. acá. No es que está cerquita. Excelente, muchas gracias. Bueno, voy a empezar contando de dónde nace esta historia que voy a hablar con ustedes. Y esta historia nace en la Cumbre de la Tierra del año 92 y el principio 4 pone una palabra nueva en ese momento, ya con el informe Brundtland ustedes conocen, y viéndonos un poco más atrás, allá en los años 70, con el Día de la Tierra, se empezó a hablar de un término, ¿no es cierto?, que se acuña ya en la Cumbre de la Tierra, y es el tema de la sostenibilidad. Y esto genera en el sector forestal, ¿no es cierto?, en algunos países una problemática entre el aprovechamiento y la conservación. Y esto obviamente nos hace que como sector forestal productivo formal en el Ecuador empecemos a preguntarnos qué es esto de la sostenibilidad y mantener el equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico. Y entonces ahí viene esa primera gran duda, y de esa conversación, de ese dilema, de la necesidad de poder fortalecernos dentro de la industria, nace la Corporación de Manejo Forestal Sustentable el año 99. Y con una misión específica que teníamos que generar un concepto de cultura forestal en el Ecuador para que cualquier nueva terminología o conceptualización que se haga el día de mañana no genere choques entre los temas, entre los sectores privados, productivos, entre los sectores privados de ONGs o tercer sector, como en algunos casos se llama, y el sector gubernamental. Pasan unos años entre que nos concebimos, entendemos el mundo, conocemos y entendemos lo que es la sostenibilidad profundamente. Definitivamente es la primera organización en el Ecuador que se crea con un objetivo de sostenibilidad. Y eso es lo más importante. Y entonces nosotros tuvimos un reto fundamental en una primera instancia en el año 2004. Ese reto tenía que ver cómo nosotros cambiábamos en el Ecuador un proceso en donde teníamos el 80% de bosque nativo en uso de madera y un 20% de plantaciones forestales productivas, le dábamos la vuelta. Y dijimos, esto es lo que tenemos que hacer, esta es nuestra primera misión, y para eso tenemos que generar una serie de innovaciones. Y entonces nos pusimos a pensar cómo hacerlo. El otro tema que teníamos también era qué es lo que está pasando en el Ecuador con el tema del uso de la madera. 80 años antes,
teníamos más o menos un 60% de elementos de madera en las construcciones. Y llegado el siglo XXI, teníamos el 6,7%. No habíamos sido capaces durante todo ese periodo de mantener a la madera como uno de los elementos fundamentales en la construcción. Y entonces, dentro de esta conceptualización de innovación, dijimos, ¿con qué tenemos que innovar? ¿Vamos a innovar en las plantaciones? ¿Vamos a innovar en el bosque nativo? ¿Vamos a innovar en la industria? Oye, primero tenemos que innovar en la política pública. Tenemos que innovar también en lo que tiene que ver con la institucionalización del país. Porque si es que solamente desde un sector nosotros le ponemos desde el sector privado toda la innovación, pero si es que tenemos una muralla, una pared al frente que es el tema de la normativa, es físicamente imposible que el país pueda prosperar. Y es así que las migraciones que hemos tenido de la institucionalidad en los países dan cuenta de que en la década del 90 empezamos todos los países a generar los ministerios de ambiente. Bienvenidos sean. Pero como eran nuevos, novedosos, estos ministerios tuvieron que, para subsistir, llevar algunos sectores, entre esos el primero, el forestal, pues, ¿no es cierto? Y en el Ecuador se fue completo, ¿verdad? Para el año 2004, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan una idea, en el Ministerio del Ambiente, un técnico, no un director, no una subsecretaría, no una dirección, un técnico, dentro de sus 7 temas, llevaba el tema de plantaciones forestales con fines comerciales. Obviamente los 6 eran más importantes. Entonces, los temas de plantaciones forestales eran imposibles de llevarse. Así que tuvimos que nosotros plantearnos una estrategia y ver cuál debía ser la forma de gobernanza con una nueva institucionalidad y con políticas que realmente nos permitan llevar y generar un Ecuador forestal, que ese era nuestro objetivo. Y ahí es donde nos planteamos una estrategia a seguir por 20 años, porque los sectores forestales somos de largo plazo, a diferencia de los comerciales, ¿no es cierto? En donde nosotros podemos hacer esto en meses, ¿no es cierto? O en el agrícola, que nosotros tenemos el rábano de 28 días, pues, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no podemos poner ese tipo de políticas y decidimos generar una estrategia de 20 años. Teníamos que vernos a 20 años y ver si es que lo que nosotros habíamos planteado era lo correcto. Y ahí nos planteamos una serie de opciones, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Lo primero, unos acuerdos institucionales. Teníamos que separar el Ministerio del Ambiente del Ministerio de Agricultura, sangre, sudor y lágrimas. Comenzamos en el 2007 lográndolo y solamente 7 años después logramos que con decretos presidenciales separarlo. Y solamente 10 años después logramos poner en una nueva ley, donde la ley forestal migró a lo que ahora se llama un Código Orgánico del Ambiente. Imagínense, en el Código Orgánico del Ambiente también estamos el sector forestal productivo formal, cuando nuestra idea, nuestra lógica era justamente tener una ley forestal que ya migre del año 81 que se hizo a una ley forestal moderna. Entonces, miren ustedes los procesos. Pero bien, logramos ese tema como uno de los temas fundamentales, pero lo más relevante para nosotros fue que el Ecuador reconozca al sector forestal como una política de Estado. Y ese era nuestro objetivo clave. Y entonces, dentro de esto, obviamente, ya en la ley, ahora sí, en la ley de incentivos a la producción, vuelvo y repito, Código Orgánico, ni siquiera ley, Código Orgánico Superior de Incentivos a la Producción, logramos nuestro artículo 49 y con las transitorias respectivas, en donde se genera ya la declaratoria del sector forestal como política de Estado, paso fundamental en cualquier país como para poder desarrollar el sector, ¿no es cierto? Y ahí también está la ley de incentivos forestales por 30 años. ¿No es cierto?
Y es tan potente, tan fuerte el impulso que le damos que 3 años después, en el Código Orgánico del Ambiente, ¿no es cierto?, donde generamos ya un capítulo especial para el Ministerio de Agricultura como entidad que lleva las plantaciones forestales con fines comerciales, se vuelve a repetir lo mismo que está en esta otra ley. Entonces tenemos en 2 códigos orgánicos, uno de la producción y uno del ambiente, el reconocimiento del sector forestal como una política de Estado y 2, los incentivos forestales con fines comerciales. Y ahí tienen una serie de elementos mayores. Nosotros logramos ya en el 2013 generar el plan de incentivos forestales, navegamos por varios países, como comenté en la mañana, aterrizamos en Chile, en Chile, en Uruguay, en Brasil, nos fuimos a Costa Rica y también a Guatemala. Vimos qué era lo mejor de todo esto y tratamos de sacar ahí la nata de todo esto y generar nuestro propio programa de incentivos forestales con fines comerciales que en 3 años, como dije de mañana, generó 26,000 hectáreas muy rápidamente. ¿Qué quería decir? Que la gente estaba ávida de esto, ¿no es cierto? Pero ahí el tema es que no teníamos ni cerrábamos los espacios a nadie, ni las puertas a nadie. Empresas grandes, una empresa grande en el Ecuador, por Dios, es menos que una empresa mediana de Chile. Empresa mediana de Chile, ¿con cuánto está, Roberto? ¿Cuántas hectáreas tiene una empresa mediana? Una de 25,000, ¿cómo la llamarías? O 20,000, pero mediana, ¿no es cierto? Pero viendo a Chile, una empresa 250,000, otra empresa 700,000, esos sí son volúmenes importantes. Acá teníamos empresas que no llegábamos en plantaciones forestales, en ese momento a 12,000, actualmente ya tenemos empresas con 15,000, con 20,000 hectáreas. Entonces, esos son los elementos y esta estrategia la pusimos y encontramos un asidero importante en un periodo presidencial que nos permitió llegar a estos incentivos forestales que luego tenemos un espacio, lo comenté en la mañana, se cambian, se incentivan a los pequeños, no máximo 30 hectáreas, con lo cual, como dije de mañana, 51 millones de dólares que están aplicados a ese programa, solo se ha usado uno, porque definitivamente no hay el interés para poder impulsar a un sector forestal productivo que realmente sea competitivo, lo que está haciendo Perú, 100 hectáreas para arriba, ¿no es cierto? Y el resto, si es que tiene micro, que se una. Que se unan 10, de 10 hectáreas hacen 100. Y ya tenemos una posibilidad real de generar plantaciones forestales con fines comerciales. Pero no solo eso, sino que después dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con la madera también? Y entonces tenemos que incentivar a otros sectores. Y ahí es donde nosotros llegamos a algo que creo que es clave, y estoy seguro que todos los países igual lo han hecho, y que tiene que venir con una definición de las cadenas productivas. Y un tema fundamental, miren señores, nosotros veníamos empujando desde el lado forestal, veníamos empujando a la reforestación y no llegábamos a ninguna parte, ¿no es cierto? Entonces siempre desde allí. Así que un día saliendo de un ascensor con un buen socio y amigo chileno, me dijo, oye, jala desde la demanda. ¿Sí? Y entonces, ese momento, fuimos y cambiamos todo. Y lo jalamos desde la demanda. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fuimos donde el presidente de esa época, que además era un presidente con cierto carácter, ¿no es cierto? El amigo Rafico Correa, y le hicimos una presentación. Para todos los que quieran, busquen en YouTube Ecuador Forestal 2032. 7 minutos de video. 7 minutos de video. Ese video significó el plan de incentivos forestales. ¿Qué hicimos antes? Dijimos, ¿qué es lo que está pasando con el Ecuador? ¿No es cierto? ¿Para qué se necesita? Teníamos una balanza comercial deficitaria de 350 millones de dólares. ¿En dónde estaba esa balanza comercial deficitaria? Perú también tiene balanza deficitaria. Y entonces dijimos, estamos importando pulpa de papel. Entonces dijimos, primera cadena, pulpa de papel, ¿pero para qué? No para hacer papel bond,
¿no es cierto? Ahí con nuestro buen amigo Iván Tomaselli, que el lunes me visita en Ecuador, tuvimos ahí una conversación y él hablaba de la importancia de la pulpa de papel para generar papel bond, porque ese era el papel que tenía más rentabilidad. Y ahí dijimos, ¿para qué? Nosotros necesitamos realmente pulpa de papel para hacer cajas. ¿Por qué? Porque el 80% de las exportaciones agrícolas de ese momento era banano. Y le compramos pulpa a Colombia. Y entonces empezamos a jalar desde ahí. Hablamos ahí con la gente de exportaciones agrícolas, les pareció bien la idea y dijimos vamos por ahí. Pero también hablamos con los constructores y también hablamos ya en ese momento en el sector energético, porque ya empezábamos a tener problemas. Y entonces, habiendo tenido ya esas 4 cadenas, fuimos, le golpeamos la puerta al amigo Rafico, nos recibió con todos los ministros, tuvimos una reunión extraordinaria. Nos dio 1 hora para la reunión, había tenido una mala mañana, tuvo una pésima reunión antes y desgraciadamente tenía que salir, y cuando entramos nos dijo tienen 10 minutos. 10 minutos, le dije no hay ningún problema, solo necesitamos 7. Pusimos el video, que se lo acabo de decir. Magia. Hora 45 minutos con Rafa. ¿Y cuál era el tema? Ahí estaba el vicepresidente. Estuvo de vacaciones en la Embajada de México. Pero ¿qué es lo que pasó? Esto estoy contando la realidad. Se dio la vuelta y le dijo, se dio la vuelta donde me dijo, eso de la pulpa, ¿dónde hay? Porque, claro, tenía intenciones de generar industria grande, muy grande. ¿Dónde hay? Dijo, presidente, Uruguay, pues. Se regresó donde el amigo Glass y le dijo, en 7 días estás. Y con Pablo Novoa, creo que algunos lo conocen acá, que fue subsecretario de Producción Forestal, Pablo, que era además muy amigo del amigo Rafael. Y entonces le dijo, Pablo, organízate con Jorge y se van a Uruguay. Y se fueron y visitaron las 5 plantas. Y vino el amigo Jorge Glass encantado, empapelado vino el hombre. Y entonces eso nos permitió que sea el tractor el que jale. No tenemos la planta de pulpa de papel y no creo que la vayamos a tener como Ecuador. ¿Por qué? Porque en este momento utilizamos mucho papel reciclado. Las cajas se hacen con eso. Entonces, capaz que ya no va por ahí. Pero ¿qué logramos? Jalar las otras cadenas. Tableros. Vean ustedes, la principal empresa que vende tableros en Perú es ecuatoriana. ¿No es cierto? Y si le quitamos la supremacía a Chile, a Brasil. Y el año pasado salimos como el país que más exporta tableros de partículas. Entonces, vean ustedes cómo el haber pensado en jalar desde la demanda nos ha permitido el que tengamos lo que tenemos ahora. Y lo que dije de mañana, los incentivos forestales en su momento lo que hicieron es darle un impulso al sector empresarial. 350 millones nuevos de inversión en ampliaciones de planta, en nuevas industrias, en la balsa que se disparó, ¿no es cierto? Y entonces, eso es lo que tenemos. Tiempo, 10 minutos. Bueno, reto 1, qué pena. Bueno, esto es rápido, solamente para decirles qué pasó con el reto 1 en el año 2024. Este es del 2017, pero no ha pasado mucho. Los bosques nativos se mantienen bastante bien. ¿Y qué es lo que tenemos? Ahí están las plantaciones forestales. Miren ustedes la distribución que tenemos de pino, de teca, de eucalipto, de melina y de balsa. Por si acaso el amigo colombiano dijo que era un error tener 21 especies. Nosotros cometimos el mismo error. 19 especies. Hasta el aguacate lo pusieron. Hasta el aguacate. Sin embargo, el 98% de los incentivos forestales está ahí, en esas 5 especies. Y entonces, eso es importante. Pero vean ustedes eso, vean ustedes esto. Esto es la fuente, es el estudio de cadenas productivas, caso Ecuador, que lo hicieron 2 personajes muy conocidos, ¿no es cierto? Ronnie de Camino, ¿no es cierto? Conocidísimo. Este es un estudio que se presentó en diciembre del 2023. Y otro amigo de ustedes, que no sé qué tal les caiga, don Oscar Santamaría, ¿no es cierto?
¿Verdad? Ah, levantaron el dedo, eso de te voy a tomar foto para mandárselo a Oscar, que me está mandando todo el día, todo lo que digan de mí es cierto, dice. Bueno, vean ustedes esto, cumplimos lo que dijimos 20 años atrás. Fíjense ustedes que plantaciones forestales tiene el 79%, más sistemas agroforestales tiene el 11%, tenemos 91% de plantaciones y solo el 9% de bosque nativo. Nos pasamos, es más, vamos a regresar a cosechar más bosque nativo para podernos igualar. O sea, lo hicimos bien. Y vean ustedes, esta lámina me encanta, es del Ministerio del Ambiente, las cosas que nunca le quiso reconocer el Ministerio del Ambiente, pero el pez muere por su boca. Y entonces miren ustedes ese tema, la parte amarilla, ¿no es cierto? Uscus, vean ustedes lo que era en el 94 y entonces por eso éramos achacados y nos daban palo, ¿no es cierto? Miren lo que es en el 18 y ahora ya está saliendo el del 23 y es menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya como sector forestal estamos extremadamente bien. Y bueno, luego, ¿qué ha pasado después de esos 20 años? Miren ustedes el mercado. Miren el crecimiento, 7,2% anual, excepto año 2020, donde nos disparamos. ¿Con qué se disparó? Con la balsa. Pero eso es un tema exógeno, eso es el último año de incentivos en China, y entonces la gente se puso a buscar balsa, $120 una pata de balsa, un palito de balsa, $120. Eso es, por eso digo, no lo tomen en cuenta. Pero el resto, miren ustedes cómo hemos crecido como sector. Pero el otro tema fundamental, la expansión de mercados, vean ustedes. Y obviamente miren ustedes cómo estamos en exportaciones. Vean en exportaciones de tableros lo que les decía. Y hemos crecido balsa, vean ustedes, esa es la realidad. Por eso es importante tener en cuenta, luego de que pasó el 2020, la gente se puso a plantar balsa, pero hasta en las macetas. Y en este momento no hay quien les compre. Por eso tan importante lo que tiene que ver el sector gubernamental como un regulador, ¿no es cierto? Racional, ¿no es cierto? No como un interventor. Y el FSC, fundamental. En el almuerzo comentábamos con los colegas del FSC la importancia. Tenemos 70,000 hectáreas, pero queremos más. Tenemos 29 empresas certificadas, pero queremos más. Y en aspectos socioeconómicos, por el tiempo, si me queda tiempo al final, les pongo el video. Es un video bonito, este solamente tiene 2 minutos. Pero más allá de eso, quiero decirles que miren, esto es una lámina interesante. En el 2020, todo lo que estamos aportando, entonces 17% del PIB manufacturero, 180,000 hectáreas. Ya nos gustaría, quisiéramos estar como Chile, pero no, todavía nos falta crecer. Pero de todas maneras, nosotros sí fuimos al último mundial, Chile no. Aquí, esta es otra cosa. En todo caso, el reto número 2, y esto sí es fundamental, ¿no es cierto? No nos podemos quedar nosotros ahí en que ya estamos súper chévere. Nosotros como sector forestal tenemos algo que no lo tiene nadie, y es que estamos en la nueva ola, porque el tema de la sustentabilidad ya pasó, ya estamos en otra onda. La sostenibilidad es un objetivo nada más en los planes de desarrollo ahora. Ahora estamos en el mundo regenerativo, y en eso nadie nos gana como sector forestal. Y tenemos para el cambio climático muchísimo que decir. Por eso nosotros tenemos en este momento otras innovaciones, 3 innovaciones fundamentales, incrementales, ¿no es cierto? No solamente en productos, sino en mercados, transformadoras, que esto es fundamental. ¿En qué tenemos que transformar ahora si queremos ser regenerativos y disruptivas con toda la tecnología? Aquí estamos en un convenio con Team Better para poder hacer un manejo adecuado de lo que tiene que ver con la trazabilidad, y estamos con otras cosas. Pero entendimos que nosotros debemos hacer las paces con el sector productivo. ¿Y qué quiere decir las paces? ¿No es cierto? Políticas para el incremento de manejo forestal sustentable, para plantaciones forestales, prácticas ambientales adecuadas, una cultura forestal por el cambio climático, por eso es triple C, ¿no es cierto?, que atienda una economía derivada del cambio climático y construyan sociedades más justas. ¿Cuánto? 5. Dame 4. Estas son las 5 P's fundamentales, las 5 P's fundamentales. Nosotros tenemos que subirnos en esta barca. Nosotros somos los que más tenemos que dar y contar. Y nosotros tenemos estas 5 P's. Personas,
planeta, prosperidad, triángulo de la sustentabilidad, que luego los de Naciones Unidas le pusieron un tinte adicional que tiene que ver con paz fundamental y con el tema de alianzas, partnership, ¿no es cierto? Y entonces nos damos cuenta que los bosques son soluciones climáticas naturales, soluciones basadas en la naturaleza. Y ahí entendemos que nosotros tenemos que hacer, expandir y mantener las tierras forestales, tenemos que mantener y expandir las reservas de carbono y aumentar, ojo con esto que me voy a dedicar a esto los últimos 3 minutos, aumentar el uso de madera. ¿Y qué hacemos en el 2015? Nos quitamos el estigma de malos, el estigma que nos juzgaban y salimos con Premio Sacha. Premio Sacha es, además Gustavo es parte de Premio Sacha y muchos de los que están aquí lo conocen. Nosotros empezamos a reconocer buenas prácticas, tenemos ya 5 ediciones, es bianual y estamos ya en más de 20 países con Premio Sacha, desde el sector forestal diciéndole al resto que ha hecho bien las cosas, porque nosotros nos tenemos que quitar los estigmas y esto fue maravilloso. 2015, aquí en Perú salió una propuesta maravillosa para la COP21 y nos fuimos y estuvimos aquí, ahí estoy yo, no sé si me ven ahí con corbatita, el segundo, ¿no es cierto? Y estuvimos con gente de Colombia, con gente de Perú y presentamos la famosa propuesta del Pacto Social por la Madera de Origen Legal, ¿no es cierto? Esto fue muy interesante, lo hicimos en París, en la COP, pero también con el tema de qué vamos a hacer con la madera. Nosotros estamos plantando para que esas aspiradoras que son los árboles, ¿no es cierto?, nos generen el día de mañana ciudades sostenibles y quisiéramos ver esas ciudades el día de mañana. Por eso en la COP28 Costa Rica planteó un tema fundamental y que debemos nosotros empujarlo, seguirlo. Con la delegación de Costa Rica estuvimos un mes antes conversando y hablamos de esto. Si yo cambio, todo cambia. Para mitigar el cambio climático, yo uso madera, una solución constructiva basada en la naturaleza. Son 10 capítulos de este libro que está en construcción, que los quiero invitar a todos para que sean parte real de esta construcción. Y ahí tenemos una serie: cambio climático y la vida diaria, bosques latinoamericanos, un recurso renovable, el impacto del uso sostenible de la madera en la reducción del calentamiento global y así podemos seguir: ciclo de carbono, economía circular, beneficios de usar madera. Y aquí esta lámina a mí me encanta. Vean ustedes lo que está pasando con el mundo, hacia dónde se están yendo. Miren las construcciones que están pasando, 20 pisos solamente con CLT y madera laminada. Esto es bárbaro, hacia allá tenemos que ir. Y miren ustedes eso, vean, si no es para encantarse. Ese es el sector, en ese sector ganador estamos. Miren ustedes, esto lo que ven acá arriba es la destilería de Macallan. Vean que en el 2016 que llevamos a la empresa italiana Ecuador para que nos dé toda una charla, estaban en diseño. Actualmente todo lo que ven debajo ya es la nueva destilería de Macallan, hecha completamente de madera de ingeniería. Vean ustedes, he terminado, muchas gracias y me quedan 2 minutos. ¿Puedo poner el video? ¿Puedes poner el video? ¿Sí? Aplausos, por favor. Gracias. El video, dale. Vamos a poner el video. Esto de clima positivo, en la COP28 nos distinguieron a Comaforce el 1 de diciembre del año pasado con el premio Clima Positivo. Algo tenemos que estar haciendo para que nos den en la COP28 el reconocimiento de Clima Positivo. Primera organización del sector privado forestal que lo gana. Así que yo creo que eso es bueno.